Gracias, hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Gracias a Dios que nos concede encontrarnos para la adoración pública. Vamos a orar a nuestro Dios, después vamos a tener una lectura bíblica y entonaremos 4 himnos. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por hacer dispuestos nuestros corazones, el encontrarnos en este lugar que tú has provisto para la adoración, para tu adoración. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que nuestros pensamientos, nuestras emociones sean recogidas para la escucha de tu palabra, para adorarte por medio de himnos y también, Señor, el meditar en la lectura de tu palabra. Señor, rogamos que tú seas con nuestro pastor que estará exponiendo. Te pedimos que tú le ayudes, Señor, que estemos también nosotros dispuestos, Señor, para tener un oído presto para escuchar tu palabra. Sabemos que nuestro pastor tiene la responsabilidad y el deseo de exponer tu palabra, pero también nosotros, Señor, tenemos la responsabilidad de prepararnos para escuchar y adorarte como solo tú eres digno. Señor, queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Rogamos de tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hagamos uso de nuestras Biblias y busquemos en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a hacerlo todos juntos, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Todos juntos vamos a leer estos versículos. La palabra de nuestro Dios dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, hagamos uso de nuestros himnarios y busquemos el himno número 98. Himno número 98. Salve Jesús, mi eterno Redentor. En ti confío.
ahí mismo el himno número 101, Oh Cristo nuestra roca aquí. Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Sombra eres tú y escudo fiel y abrigo de la tempestad. Que temer con tal broquel y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. En ti encontramos del turbión abrigo de la tempestad. En ti halla siempre el corazón abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es, Jesús roca es, Jesús roca es. En tierra de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Refugio tú eres Salvador y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Amén. Con este mismo entendimiento y gozo sigamos cantando a nuestro Dios y busquemos el himno número 265. 265. Ven tú, oh Rey eterno.
Himno número 269. Salgamos fieles a anunciar. Salgamos fieles a anunciar de Dios la salvación. Su reino está y llega ya con cántico triunfal. De Dios brindemos la salud que Cristo predicó. Su gran poder transformador levanta al que cayó. Salgamos hoy a proclamar, los pies benditos son de los que al mundo anuncian paz, cual Cristo el Salvador. Proclamaremos libertad por toda la extensión. Marchemos con valor y fe, que Dios guiando está. El alba enciende su arrebol al paso de Jesús, que espera nuestra devoción. ¿Y quién irá tras él? Feliz aquel que recibió de Dios la comisión y cumple cual obrero fiel de Dios la voluntad. De Dios hablemos la verdad, henchidos de su luz. Salgamos todos a anunciar la gloria de la cruz. Movidos por divino afán, glorioso es trabajar. La mies dorada cegar, Jesús delante va. Amén. Así como estamos, hermanos, hagamos uso nuevamente de nuestras Biblias. Vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 2 al 10. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. Después de la lectura voy a dar el tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. Nuevamente todos juntos leamos esta porción de la palabra de nuestro Dios, que dice así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, y damos tiempo para la predicación. Que nos encontremos aquí, hermanos, que hayamos respondido a la convocatoria que el Señor hace para que dejemos todas las demás ocupaciones buenas, lícitas, por una ocupación mejor, mayor, más importante: adorar a nuestro Dios y Señor. Gracias a Dios que nos encontramos aquí. Pidamos dirección de Dios. Amado Dios, somos inútiles, te necesitamos para cada acción de nuestras vidas, de las más pequeñas a las más importantes. No podemos ni queremos ir o hacer, aun cuando sean cosas lícitas, sin la sanción de tu presencia, habilitándonos, como nuestro hermano lo ha recordado, para exponer y escuchar de manera expositiva, propositiva, intencional. Señor, habla a nuestros corazones. Envía entre nosotros bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Este día, a esta hora, un poco más temprano, un poco más tarde, mientras nosotros adoramos a Dios, al Dios Trino, el hacedor de los cielos y de la tierra, muchos otros se postran ante un Dios desconocido. Qué gran bendición tenemos nosotros, que semana tras semana Dios nos permite gozar de la reunión de adoración al Dios vivo y verdadero. Nosotros disfrutamos, hermanos, de un bien que por su gracia el Señor nos concede. Y deberíamos tener el deseo, fuerte deseo, de que otros también lo disfrutaran, que otros también pudieran disfrutarlo. Creo que podríamos decir lo que los leprosos que son mencionados en el segundo libro de Reyes, allá en Segundo de Reyes, los versículos, capítulo 7, los versículos 8 y 9, a lo que quiero llamar su atención es a las siguientes palabras.
no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. El contexto es que la ciudad estaba sitiada. El rey estaba lleno de temor, pues los asirios con su poder militar habían sitiado la ciudad y estaban llenos de temor. Los leprosos concluyeron: pasemos al otro lado. Si nos preservan la vida, viviremos. Y si no, pues moriremos. Como quiera vamos a morir acá. La ciudad sitiada, ya sin alimentos, sin agua, era cuestión de tiempo. De hecho, el rey trata un asunto donde una mujer presenta su caso y dice que una de ellas dijo: cosamos a tu hijo y comamos. Después cocinaremos el mío. Cuando llegó el tiempo de cocinar al otro hijo, por la hambruna que prevalecía, la mujer dijo que su hijo estaba perdido. Así que la mujer que dio a su hijo para comida presentó el caso al rey. Y el rey dijo: ¿de qué te puedo salvar? Él miraba su impotencia. Él miraba la imposibilidad de hacer siquiera algo. En ese contexto, los leprosos dijeron: pasemos al otro lado y veamos el campamento de los asirios. Si nos permiten vivir, vivimos, y si nos matan, pues morimos. Como quiera vamos a morir. Así que fueron, y Dios hizo oír un estruendo como de grandes ejércitos. Y los asirios concluyeron que Israel había contratado a naciones vecinas para ir y arrasarlos. Así que ellos decidieron huir y dejaron todo: alimentos, vestidos, enseres, caballos, todo. Y los leprosos fueron y gustaron de todo. Comieron, hicieron un viaje, guardaron cosas, regresaron. Y uno de ellos dijo: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. La gran comisión ha venido a ser la terrible omisión de la iglesia. Nosotros somos bienaventurados mientras adoramos al Dios Trino, hacedor de los cielos y de la tierra y de nosotros mismos. Mientras en otros lugares hay personas que se postran ante dioses falsos y en algunos casos estiran sus manos con la esperanza de tocarles y que suceda algo en ellos. En otros lugares van con la expectativa de recibir algo. Sus almas tienen hambre y sed, no de justicia, no de Dios, sino de cosas. Y la solución de algunos asuntos que consideran fuera de su alcance. Pero nosotros, hermanos, disfrutamos de un bien que Dios por su gracia nos concede y deberíamos tener el deseo de compartirlo. No estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. La iglesia tiene el gran privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos,
Dios nos ha permitido ser una iglesia. Él nos constituyó y la mayoría que estamos aquí estamos convencidos por la obra del Espíritu Santo que lo mejor que ha pasado en nuestras vidas es haber oído y creído el Evangelio y haber encontrado un lugar donde mujeres y hombres igual que nosotros han confesado sus pecados creyendo en el Salvador de los pecadores. Qué gran bendición Dios nos ha dado. Quiero usar para empezar partiendo de la iglesia de Tesalónica y viendo la bendición que esta iglesia tiene, porque a partir de ella el Evangelio ha llegado a otros lugares, de tal manera incluso que los mismos predicadores, el apóstol Pablo y el equipo que lo acompañó, dice que ella, la iglesia de Tesalónica, está sirviendo como una caja de resonancia. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo en primera a Tesalonicenses, donde ya hemos leído, partiendo de el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En otra ocasión hemos aludido a este texto y señalamos la manera en que el mensaje llegó a Tesalónica. Quizá recuerden eso ustedes. En palabra, en el poder del Espíritu Santo, con el poder transformador que convirtió a los tesalonicenses, que en medio de gran aflicción, en medio de mucha oposición, ellos recibieron la palabra no como la palabra propiamente de los predicadores, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. Se acordarán que también vimos que ella fue una iglesia seguidora, una iglesia que siguió la instrucción del predicador cuando el predicador le decía: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Dijimos que un creyente, como una congregación, al principio debe de ser imitadora. Cuando ha recién iniciado su andar, su proseguir hacia la eternidad. Pero no siempre ha de ser seguidora. No siempre ha de depender de la instrucción de sus maestros. Entre ella misma, la iglesia, entre las mismas iglesias, el Espíritu Santo levantará nuevos predicadores, nuevos hombres que con compromiso con Dios se dispongan a dar de gracia lo que de gracia han recibido. Y qué bendición tiene esta iglesia ahora que el apóstol, ustedes saben que fue Pablo quien fundó esta iglesia. Recordarán que él llegó a Filipos, lo que pasó en Filipos, la manera en cómo lo trataron, los castigos, los golpes que le dieron, fue a la cárcel, Dios le liberó milagrosamente de la cárcel. Los alguaciles le dijeron: pues ya, hombre, discúlpanos y vete. Dijo: no, tienen que venir ellos y acompañarnos, escoltarnos y sacarlos de la ciudad. Bueno, saliendo de Filipos fueron a Tesalónica.
Y en Tesalónica, hermanos, hubo mucha oposición, mucha resistencia. Así que Pablo sabe exactamente cómo es que comenzó esa iglesia allí, y él los describe como una iglesia digna de ser imitada, una iglesia trabajadora. Dice así: Pablo, junto con su equipo misionero, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo conoce a esta iglesia y él ha tenido cuidado de ella. Como lo vimos en un mensaje anterior, él está interesado en saber cómo ha evolucionado, si continúan o si se debilitaron o si incluso algunos se apartaron. Pero él recibe muy buenas noticias. Y esas muy buenas noticias que él recibe le lleva a decir lo siguiente, verso 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Sería maravilloso que los hermanos mayores de esta iglesia en un tiempo pudieran ya descansar un poco, y los hombres y las mujeres jóvenes tomar la batuta y liderar el desarrollo de la iglesia hasta que Cristo venga. O que otras congregaciones en otro lugar pudieran decir de esta iglesia: porque partiendo de ustedes, Nuevo Progreso, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en las ciudades vecinas, sino en la región y aún más allá. Eso sería maravilloso, hermanos. Pero como dije, la gran comisión ha venido a ser la terrible omisión. Hermanos, la iglesia está llamada a proclamar quién es Dios y a Jesucristo como el Salvador de los pecadores. Quiero llevarles a Génesis capítulo 12 y vamos a encontrar, hermanos, el corazón de nuestro Dios es no solo misericordioso, es misionero. La obra misionera, hermanos, la obra de evangelización, no tiene su origen en la necesidad de las personas. No tiene su origen en la disposición de las personas beneficiarias o bendecidas que quieran compartir lo que han recibido. La comisión se origina en Dios. El escritor de Génesis toma tiempo para escribir acerca del principio del pueblo de Dios, del principio del pueblo de Dios. Hemos de notar que en el llamamiento se señala que Dios tiene un bien que universalmente impartirá a la humanidad y que Él soberanamente escogió el portavoz, el que sería el medio. Es de notar que el capítulo 12 de Génesis obviamente está después del 11, pero está después de los capítulos 3 al 11, donde se nos dice el caos que provocó el pecado.
la desobediencia del primer hombre y que después su pensamiento de continuo era solamente hacer el mal, únicamente hacer el mal, según el capítulo 6. A partir de entonces Dios decide exterminar a toda la humanidad de aquel entonces, preservándose a 8 personas. 8 personas que obedecieron las instrucciones. Por supuesto, primeramente el padre de familia con su esposa. No oímos nada de que la esposa estuviera como indispuesta o reaccionara de una manera negativa. Tampoco tenemos nada que indique que los hijos con sus esposas replicaran algo. Bendita disposición de obediencia. Los 8 cruzan la puerta de la gran embarcación y son preservados. Y Dios continúa con su plan de redención. Años después, Él escoge a un hombre, a una familia, y le promete que a través de Él va a bendecir no solamente a él y a la familia física, que por cierto, el pronóstico no era nada halagador, pues son personas ya mayores de edad y no tienen descendencia. Dios, a partir de ese entonces, hermanos, ha dispuesto dar una grande bendición a la humanidad. Por supuesto, la bendición es la reconciliación con Dios a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Dios, dice Génesis 12, que había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición de la que habla Dios, que el canal sería Abraham para su descendencia, pero también para toda la tierra, no es otra que la reconciliación del hombre con Dios. Eso nos lo aclara el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. Vean por favor allá en Gálatas capítulo 3 y el verso 8. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham es un tipo de Cristo. Abraham es un tipo de Cristo. Estar en Abraham era necesario para poder recibir la bendición que Dios ha prometido. Y aunque hubo cosas temporales, cosas materiales, la bendición mayor es la reconciliación con Dios. Y esta tiene su clímax, su cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo, como Pablo escribe a los Gálatas: en ti serán benditas todas las naciones. La bendición de la reconciliación con Dios. Hermanos, Dios ha revelado que ese es su plan. Ese es su plan. Veamos algunos textos que así nos lo indican. En el Salmo capítulo 22, los versículos 27
y 28. Salmo 22, 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. El plan de Dios es el plan de la redención, no solamente la bendición de una tierra y prosperidad de esa tierra y quienes moraban en esa tierra, sino la reconciliación con Dios. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Esta es la manera en que los creyentes oraban. Nosotros hemos tenido la bendición de pasar tiempo en oración y señalábamos algunas peticiones, algunas asignaciones específicas, y una de ellas es por la conversión de nuestros visitantes, por la conversión de nuestros hijos, y creo que nos quedamos cortos, por la conversión de otras más personas que escuchen el Evangelio, por nuestra mediación o por la mediación de quien a Dios le plazca. Pero ellos oraban de esta manera. Salmo 67, los versículos 3 y 4a. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Todos sabemos que los salmos era el himnario del pueblo judío. Ya me imagino, hermanos, en la familia, un hombre abriendo un pergamino y cantando con su familia, cantando a Dios. Me imagino las reuniones de ellos para adorar a Dios, cantando algunos de los salmos, pero cantando esto en particular. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo son bendecidos todos los que oyen y creen el Evangelio. Vea usted ahora otro de los salmos, ahora el Salmo 96, y veamos los versículos 3 a 10. Este es el mandamiento que imperaba en Israel. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Esa fue la comisión, hermanos. Israel fue dispersado para que proclamara la gloria de Dios. Dios podría tener una mega iglesia en el estado de Tamaulipas y que cada mes o 3 veces o 4 veces al año acudiéramos tantos como pudiéramos. Sin duda, Él puede, y sin duda muchos acudiríamos. Pero a Dios le plació que su iglesia se exprese, se manifieste a través de comunidades pequeñas, a través de iglesias locales, donde personas con convicciones espirituales se reúnen para proclamar su fe, su amor, su dependencia de Dios. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Verso 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó al mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. El punto principal, hermanos, de la historia redentora es que Dios tiene en mente al mundo entero. Ese es el punto. Dios tiene en mente al mundo entero. Él planeó redimir
a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vea por favor en el libro de Apocalipsis y veamos 2 versículos. Capítulo 5, verso 9 y capítulo 7, verso 9 también. Estos son los redimidos. Allí están nuestros abuelos. Allí están nuestros padres. Si ellos profesaron fe en Cristo obtuvieron la mayor bendición, reconciliación con Dios. Y cuando terminó o se cumplió el propósito para el cual Dios les dio vida, los llevó a casa, como hará conmigo y contigo. Así que ellos son los redimidos que cantan a su Señor. Y cantaban un nuevo cántico. Recuerden que Juan es llevado y en visión él ve esto. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahora bien, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Allí, hermanos, habrá gente de toda tribu, nación, pueblo y de toda lengua. Allí están nuestros antepasados que fueron llevados a casa para descansar. Y todo esto, queridos hermanos, todo esto, gracias a personas que dejaron sus casas, que dejaron sus comodidades, sus parientes, y aún algunos de ellos en medio de grandes sufrimientos. Pensemos en Abraham, hermanos. No era fácil obedecer el mandamiento o la instrucción que Dios le dio a Abraham. Vete de tu tierra. ¿A qué equivale esto? Vete de tu país. Vete de tu país. ¿Qué es lo que da identidad a las personas? Su país, su origen, de dónde es, y de tu parentela. Eso nos da una seguridad, nos da un nombre. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La misión se origina en Dios, pero ha requerido de hombres y mujeres que tomen esta causa como propia y que estén dispuestos a dejar cosas, comodidades, relaciones y en algunas ocasiones enfrentar serias resistencias, oposiciones. Qué gran cosa, hermanos, es ser hijo de Dios. Grande gozo hay en las almas que tienen este entendimiento y de esa manera con gratitud alaban a Dios en sus corazones. Y también agradecen a Dios por los medios que Dios utilizó para que llegara a nosotros el Evangelio. Hermanos, Abraham era nadie. No lo escogió Dios por ser la persona más brillante. Y el pueblo que Dios inició con él, no lo escogió Dios por ser el mejor pueblo. Antes lo contrario. Como también se nos recuerda a nosotros por el apóstol Pablo en 1 Corintios, donde dice que no hay nobles, no hay sabios entre
entre los creyentes, sino lo contrario. Dios se complace en usar personas para anunciar las buenas nuevas de redención. Pon en tu mente estas cosas, hermanos. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Definitivamente, hermanos, el corazón de Dios es un corazón misionero, es un corazón misericordioso. Estar en Abraham, hermanos, porque la bendición llegaría a todos los pueblos a través de Abraham. Y estar en Abraham en aquel entonces es ahora estar en Cristo. Y solo en Cristo y por Cristo somos reconciliados. Alégrense y gócense las naciones. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Pero ¿cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Como está escrito, dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Es agradable a Dios que la iglesia deje de lado la omisión y se ocupe de la comisión. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, claramente Él es el enviado, pero Él envía a la iglesia. El enviado ahora envía. Vean por favor conmigo en el Evangelio de Juan y su capítulo 20. Y el versículo 21 dice así: vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 20 y el versículo 21. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ustedes tienen ahí el contexto, es conocido. Nuestro Señor resucitado aparece a sus discípulos en el día del Señor, es decir, el día que resucitó, es decir, un primer día de semana, un día como hoy. Y Él se aparece entre ellos. Tenemos claramente señalado en la Escritura que Él es el enviado. Podemos recordar, hermanos, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, los versículos 16 y 17. Escuchen, por favor, allá en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. El enviado es enviada. La imagen que la Biblia proyecta del plan de redención, llevándolo a cabo por Jesucristo, es que Él ha sido enviado para llevar a cabo esa misión. Y en el Evangelio de Juan, cuando Él aparece ya resucitado, Él ha cumplido
Él ha completado su misión. Él está a pocos días de ascender a los cielos y entronizado en gloria desde allá suministra a su iglesia, manifestada esta en congregaciones locales, lo necesario para que den ellos testimonio. Hermanos, todo lo que Cristo hizo, su predicación, las sanidades, la liberación de la oposición que algunas personas estaban sujetas a espíritus malignos, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, tenía como propósito la misión de proveer salvación para su pueblo. Y escuchará. Por eso Él nos comisiona para ir y predicar. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos 18 y 19 dice, y Jesús se le acercó, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nuestra meta, hermanos, es hacer discípulos. La razón de la iglesia, hermanos, es la alabanza de su Redentor, para promocionar quién es Dios, pero con la firme intención, hermanos, de hacer libres a las personas. No lo podemos hacer nosotros ciertamente, pero Cristo sí, y debemos anunciar que en Él hay libertad. Nuestra meta es hacer discípulos, seguidores fieles del Salvador, no solo que reciban el regalo de la vida eterna y continúen en su esclavitud, continúen como si nada hubiera pasado, solamente tienen ya la vida eterna asegurada. El enviado nos envía, pero no nos envía solos, hermanos. El Espíritu Santo es que habilita a la iglesia. Hechos 1:8. Observemos ahora, nuestro Señor está a punto de ascender a los cielos. Y Él les dice lo siguiente, antes de subir a la diestra del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La comisión es dada a los mismos hombres que recientemente se habían mostrado frágiles. ¿Recuerdan? Incluso el de carácter temperamental, extrovertido y dispuesto incluso a morir. Él mismo tuvo que reconocer su fragilidad, su debilidad. La comisión es dada a hombres como usted y como yo, frágiles, temerosos, débiles, insuficientes en nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo los transformó y nos transformará también a nosotros, para que podamos dar testimonio de quién es nuestro Señor y Salvador. Esa es la gran necesidad de nuestras vidas, amados hermanos, y es de lo que debemos arrepentirnos y pedir al Señor que nos dé la disposición para dar a conocer quién es nuestro Dios. Así que si pensamos que no estamos capacitados para una tarea tan grande, estamos en lo correcto. Si decimos, pero ¿cómo vamos a poder hacer nosotros? Somos solo una pequeña comunidad en un lugar donde las personas están inmersas en sus trabajos, en sus adicciones, en sus planes, ensimismados, no van a escuchar. ¿Piensas así? Yo pienso así. En nuestras fuerzas, hermanos, es imposible. En nuestras fuerzas es imposible. Pero
nosotros somos capacitados. Oye lo que Dios dice a nosotros, o el Señor Jesús dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y añade: recibiréis poder. Sí, en ustedes no es posible. Eran creyentes, eran redimidos, pero eran frágiles y débiles, temerosos. Una joven le dice: tú eres igual que ellos, tu tono te delata. No, yo no soy, ni lo conozco siquiera. Pero después este mismo hombre, hermanos, ya revestido con el poder del Espíritu Santo, se levanta para decir que lo que está pasando entre ellos no es que no han digerido el vino. Esto es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y comienza con un texto, con otro texto y otro texto, de tal manera que el Espíritu Santo le usó al punto que con temblor en los corazones dijeron: varones hermanos, ¿nosotros qué haremos? ¿Entendieron? ¿Qué entendieron? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son ellos? Que estaban distanciados, que solo a través de Cristo. Por eso preguntaron, y la indicación fue: arrepiéntanse y crean, bautizándose en el nombre de Jesucristo. En sí mismo, Pedro era débil, temeroso, pero hermanos amados, no fue él mismo solo. Fue instrumento en las manos de Dios. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era la gente en Tesalónica? Gente ignorante, incrédula, revoltosa, que se dejó influenciar temporalmente, aunque algunos creyeron en medio de gran aflicción. Después Dios bendijo Tesalónica, bendijo a la iglesia, y a partir de allí el evangelio está llegando a otros lugares. Amados hermanos, en Él está el poder. En Él está el poder que hará que algunos entre nosotros tomen la decisión resueltamente: quiero proclamar que Cristo es mi Señor, que Él es mi Salvador. Y lo primero que debemos hacer es orar. Si nos vemos solo a nosotros mismos, hermanos, vamos a considerar que es una gran tarea y que es imposible. Si solo nos vemos a nosotros mismos, sí. Pero no estamos solos, hermanos. El Señor nos ha puesto en esta región para que compartamos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Según el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Según Romanos 1:16. Eso es lo que tenemos que anunciar. Debemos considerar, hermanos, que Dios nos ha encargado y Él nos ha habilitado para que anunciemos como iglesia. Y comenzamos con la unidad, con la armonía, con el compañerismo. No se trata de que no haya pecado entre nosotros. Si hay alguno, tratémoslo como la Escritura nos manda. Si hay una ofensa, pasémosla por alto. Si hemos accedido, cedido y nos hemos conducido de alguna manera reprobada por la Escritura, tengamos presente que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. No se trata de que seamos perfectos, no lo somos aún, debemos desearlo. Porque Dios se complace, hermanos, en usar a mujeres y hombres dispuestos, obedientes, dispuestos a sufrir o padecer lo que sea necesario. La fe cristiana, hermanos, es una fe misionera. Toda iglesia de Cristo tiene que interesarse e involucrarse
en la obra misionera. No estoy diciendo, hermano, que tengamos que dejar nuestras tareas e irnos. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que debemos orar por la salvación de otras personas, orar por sus pastores, orar por sus maestros, orar por otros pastores que sabemos que están plantando y regando la siembra, que están llevando el evangelio, orar por nuestros seres queridos y no tener el temor de hablar claramente con ellos. Perderemos su amistad quizás, pero quizás será temporal. De otra manera, aunque tengamos buena relación temporalmente aquí, la separación será eterna. Ahora sí, eterna. Puede haber un disgusto, un desagrado, y no, que tú eres esto, aquello. Y estoy cumpliendo lo que Dios me encargó. Estoy tratando de ser fiel a mi Señor. Todos los creyentes estamos supuestos a proclamar a Cristo. Y debemos valernos de todos los medios a nuestro alcance. No todas las iglesias pueden realizar proyectos grandes, pero todas las iglesias deben empezar en grande, porque tienen un Dios grande. Dios a cada congregación le ha dado una parte para hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Bueno, déjeme concluir con dos cosas. Orar. Orar por la conversión de otras personas. Adorar a nuestro Dios con gozo, con reverencia. Y busquemos la oportunidad de compartir el evangelio. Pero también debemos apoyar a los que Dios ha llamado, que lo hacen de tiempo completo. O hermanos entre nosotros o más allá de nosotros que conocemos, que están sirviendo al Señor. Hermana, posiblemente nunca sepa el pastor tal. Nosotros tenemos en mente a los pastores Adrián, David, Eber, al pastor Jorge, al pastor Rogelio, al pastor Francisco, a los hermanos que conocemos. Quizá nunca lo sepan, quizá él no va a saber que usted pide por él, pero Dios sí. Si usted pide, Señor, yo no conozco al pastor Orozco, he oído de él, pero sé que es uno de tus siervos, Señor. Oh Señor, ¿quisieras tú habilitarlo con más tiempo, con más sabiduría, con más disposición? Oh Señor, ¿quisieras tú guardarlo de toda arrogancia? ¿Quisieras tú impulsarlo, motivarlo, Señor, y hacer próspero su ministerio? Hermanos, Dios escucharía con agrado esa oración. Esa oración. Sí podemos hacer algo. Orar. Pero también, hermanos, debemos ofrendar con liberalidad. Y es aquí donde patina el asunto. Pero no se trata solamente de extraer o de querer extraer dinero. No. Tiempo. Dejar alguna de tus amistades, relaciones, compañerismo, para hacer otra cosa que pueda servir en la promoción del reino de Dios. Ese tiempo que dices es mío. Yo ya hice mi tarea, yo ya hice lo que tenía que hacer. O tal vez tuvieras que sacrificar a tus hijos, tal vez a tu esposa. No, eso no, yo no estoy dispuesto a eso. Oh, que Dios te muestre que ocupándote de las cosas de Dios, Él se ocupa de tus cosas. No estoy diciendo, no lo creo, no estoy diciendo que debemos rehuir nuestras responsabilidades o excusarnos de ellas. Se trata de un esfuerzo, de algo
adicional que nosotros debemos hacer. Dios ha levantado hombres piadosos que fielmente predican el Evangelio, y ellos, hermanos, ellos necesitan de nosotros. Ellos necesitan de quienes los sostengan en oración. Es interesante que el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 6, les dice en el versículo 18 y 19, particularmente el 19, y por mí, él está hablando de que la iglesia se ocupe de orar. Y escuche a Pablo solicitar oración de la iglesia, y por mí, a fin de que no tenga yo ninguna adversidad, a fin de que el camino esté abierto, a fin de que tenga yo todo lo necesario. Él sabe que Dios va a abrir o cerrar el camino según sea necesario. Él sabe que Dios va a proveer todo lo que sea necesario. Él tiene en mente y en su corazón otras cosas. Por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Pablo tímido? ¿Pablo temeroso? Hombre, Pablo, tú eres un orador eminente. Sin duda alguna era un hombre muy capaz. Pero 2 veces, hermanos, aquí habla de que pidan que Dios le dé denuedo, valor santo. No valentía, no intrepidez, no temeridad. Valor santo para poder predicar la verdad del Evangelio, recíbanla o no. Para poder ser celoso y cuidadoso de honrar siempre a Cristo, apuntando hacia Él, no apuntando hacia sí mismo, sino hacia Él, hacia Jesucristo. Hermanos amados, oremos. He pedido a Dios que Él cautive cada corazón según su propósito. 1 o 2 a la vez. Uno más en una semana, otro tal vez en un mes, varios en un tiempo. Que en verdad tengamos esta persuasión. La misión se origina en Dios. Él escogió a Abraham para que por mediación de él la bendición llegara a todos los pueblos, de toda lengua, linaje, tribu y nación. Era tipo y figura de la venida de Cristo. Solamente a través de Cristo podemos tener la reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados, la liberación del maligno hábito de pecar y la seguridad de que cuando muramos estaremos con Él. Pero mientras tanto, el enviado nos envía y no nos envía solos. Ya lo hice, es su parte ahora. Vayan. No, Él nos dice, recibiréis poder por el Espíritu Santo. Y a partir de entonces, hermanos, la iglesia desde entonces no ha sido obstruida ni detenida. Está caminando. El plan de redención está en camino. Y tú y yo podemos fomentarlo. Que Dios nos asista para hacerlo. Oremos. Amado Dios, concede que esta iglesia y otras iglesias sean, Señor, despertadas, guiadas, Señor, movidas, para considerarse, para verse a sí mismas como canales de bendición
como medios que tú usarás para la promoción de tu reino en este mundo. Que a la manera de los tesalonicenses, quienes recibieron tu palabra en medio de gran aflicción, ellos, Señor, fueron bendecidos con tu palabra por el poder de tu Santo Espíritu, de tal manera que vinieron a ser una iglesia que como una caja de resonancia en las ciudades, en los pueblos vecinos, se oyó de ti. Que así sea, Señor, con nosotros si te place. Lávanos, Señor, límpianos, Señor, haznos instrumentos puros para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.